Hola, mi nombre es Carlos Vargas, conocido como Tapado. Soy músico, percusionista, soy también terapeuta con diferentes sistemas y bueno, creo que me considero un buscador, según me explicaba el doctor Vladimir qué significa un buscador, esa persona que de forma inquieta anda buscando razones y explicaciones de por qué estamos acá de alguna forma o por qué ocurren las cosas. Yo soy de San José, de Tibás, acá en Costa Rica, y bueno, es una zona muy cerca de la capital, por lo tanto crecí ya, ¿verdad? Pues cerca de la ciudad. Era un pueblito, pero ya más urbano, entonces había muchos carros y mucha gente, y eso pues a mí me gustó. Y bueno, soy el mayor de 6 hermanos y hermanas. Somos cuatro varones y 2 chicas. Y bueno, mis papás, por lo menos mi papá también, un josefino de Plaza Víquez. Mi madre no lo tengo muy claro, era también como un poco de esta zona. Y bueno, me gusta haber sido el mayor de los hermanos, me gusta. Tenemos una relación muy estrecha y hermosa. Nos amamos muchísimo, somos muy unidos. Y bueno, yo tuve la oportunidad, gracias a que mis papás les agarró tarde para matricularme en el kinder. Estamos hablando de 1975, algo así. Eso del kinder era muy nuevo en nuestro país. Les agarró tarde para eso y entonces el Conservatorio de Castella, como que estaba dando chance a matricular un poquito más tarde de las fechas y bueno, eso fue una decisión importantísima en mi vida porque por supuesto al haber estudiado en Castella pues estuve cerca del arte, de sensibilizarme a las diferentes expresiones artísticas y bueno, crecí en medio de eso. Y en medio de eso, pero también como el Castella venía gente de todo el país, también entendiendo o conociendo, ¿verdad? Gente de muchos lados. Y además el Castella tenía una particularidad de que uno, como estudiaba arte y estudiaba diferentes cosas artísticas, uno estaba en contacto con chicos mayores o menores constantemente. Es decir, si uno iba a la clase de percusión, no estaba con tu grado, ¿verdad? De primer grado, sino que probablemente estaba desde chicos de quinto año, ¿verdad? O tercero, y así. Entonces eso generaba un vínculo interesante o una dinámica interesante, cómo se relacionaba uno con las demás personas del colegio, del sistema. Entonces, bueno, yo crecí ahí y me enamoré, como la mayoría del Castella, me enamoré de esa institución y de lo que buscaba generar en los estudiantes, que era provocar, digamos, una búsqueda de la felicidad, aunque no era que nos lo decían así, pero sí era la premisa de don Arnoldo Herrera, que era el director del Castella, que fue quien nos fundó. Él decía que él había sido feliz gracias a la música y él quería que los estudiantes pues tuvieran la oportunidad, ojo, no necesariamente convertirse en músicos o artistas, sino estar cerca del arte y a través de eso pues sensibilizarse para entender que el proceso creativo es sumamente importante en el desarrollo de los humanos y que estos procesos creativos podrían ayudarle a las personas a encontrar eso, ¿verdad? Que creo que es el fin último de estar en este planeta, pues lograr estar bien, lograr bienestar, estar bien. Y sin duda la palabra felicidad, que puede ser muy amplia, es algo que todos los seres humanos buscamos. Y bueno, gracias a que a mis papás les agarró tarde, o sea que es bueno a veces que a uno le agarre tarde en la vida en algunas cosas. Parece broma lo que digo, pero en realidad si uno empieza a andar un poco despierto y consciente, es decir, dándose cuenta de lo que pasa alrededor de uno, nada es bueno ni nada es malo. Muchas cosas que consideramos como malas pueden ser el preámbulo de algo muy bueno en nuestras vidas.
Y bueno, en este caso, pues eso de que mis padres les agarrara tarde y probablemente preocupados de dónde matricularme, pues yo tuve la suerte de que me matricularan tal vez en un lugar que por supuesto nunca olvidaré, que llevo en mi corazón y que fue el preámbulo de todo lo que yo he hecho en mi vida, sin lugar a duda. Ok, ¿por qué me dicen tapado? Bueno, tapado es el nombre de un golpe de los instrumentos afrocubanos que se llaman tumbadoras, conga, tumba, tiene varios nombres. Ese instrumento, pues yo en el Castella empecé a tocarlo, no sé, estaba primero, segundo año cuando entré a percusión, y gracias a mi mejor amigo Carlomagno, siempre estábamos juntos, y como en tercer año fue, y entonces él me metió al grupo de jazz de principiantes, un grupo de jazz que queríamos conformar con Walter Flores, bueno, que actualmente son los músicos pianistas más importantes de nuestro país. Ahí estaba Lalo Rojas, bueno, Lalo todavía no estaba ahí, pero Ramsés sí, y Carlomagno, por supuesto, y muchos otros amigos más. Pero bueno, yo empiezo a estudiar percusión, y quiero contar esto porque siempre que me entrevistan me preguntan mucho acerca de que, bueno, seguramente el esfuerzo y la disciplina que hay que tener, ¿verdad? Y la constancia y todo eso. Y yo cuestiono mucho eso. Yo sé que nos han instalado en nuestro sistema que todo es a base de esfuerzo, que todo es a base de disciplina. Y es cierto, algunas cosas usted va a obtenerlas a base de esfuerzo y disciplina, pero no todo. ¿Okay? No todo llega así. Usted no nació porque se esforzó. Su cuerpo no creció o se desarrolló porque usted se esforzó. Hay sistemas y hay cosas que ya tienen una naturaleza. Yo creo que es importante aprender a conectarse con eso. Mi vida fue una vida fácil, y eso para algunos les puede chocar oír eso. Yo me considero una persona privilegiada, pero no quiero decir que entonces que nací en cuna de oro ni nada de eso. Es decir, mi vida fue mi vida fácil desde el sentido de que tuve un cuerpo saludable, y no quiero decir que nunca me enfermé. De hecho, el chiquillo era asmático y pasé en el hospital metido y todo, pero aún así me recuperaba y seguí. Cuando digo que era fácil, es que yo no tuve que hacer un montón de cosas para lograrlas, simplemente llegaron. Mi mejor amigo Carlomagno, yo estaba en primer año de colegio y me llevó a la clase de percusión, me dijo que lo acompañara, vamos a percusión, y bueno, yo fui. Yo ya en tercer grado de escuela había estado en percusión, me matriculé, probé, estuve 3 meses y me salí. No me gustó en ese momento. Por eso digo que otra persona hubiera dicho, ese niño hay que mantenerlo ahí disciplinado hasta que termine el proceso y debe continuar. Yo no creo en eso. Yo estuve en el Castella y repito, pasé por todos los instrumentos, probé todos los instrumentos porque eso es lo que don Arnoldo quería. Estuve en teatro, estuve en artes plásticas, en danza, en ballet, en poesía, literatura, todo lo que el Castella exponía. Y como digo, en tercer grado estuve en percusión y me salí, pero así estuve en trompeta, en violín y todo. En primer año, que yo tendría 10, 11 años, mi amigo Carlomagno, que lo conozco en ese momento, porque él se quedó y tuvo que repetir primer año. No fue algo malo, como él lo dijo muchas veces, fue lo mejor que le pudo haber pasado, haber repetido de año. Nos conocimos. Lo mejor que me pudo haber pasado en mi vida es que él hubiera repetido de año, si no nos hubiéramos conocido. Entonces repitió de año porque era muy bueno en escultura, lo dejaron repetir, pero no se hizo escultor, ¿verdad? Pero esa fue la razón por la que lo dejaron repetir. Nos hicimos amigos y, como les decía, me llevó al aula de percusión, él se quería matricular y cuando llegamos ahí, el profesor lo matricula y le dice, bueno, listo. Y mi amigo le dice, él también se va a matricular en percusión, ¿verdad? Yo no tenía intención de matricularme en percusión, pero yo era muy tímido y yo dije, bueno, sí, está bien. Como les digo, yo ya me había metido muchas cosas. Entonces le dije, sí, está bien, voy a probar. Pero resulta que en ese momento, hasta ese momento, o sea, años después de que me había matriculado la primera vez, en ese momento sí me gustó, en ese momento sí conecté con eso, y además, bueno, mi mejor amigo pasaba conmigo, Carlomagno, que estudiáramos, que tocáramos, pero me gustó, se me dio fácil,
Y de nuevo, un día él me dijo, mira, están haciendo la banda pequeña, ¿verdad? De los principiantes, y ya yo te matriculé, ¿verdad? Yo ya hablé con el profesor, y bueno, fuimos. Y así después hice en tercer año más o menos, él quería entrar al grupo de jazz que habían hecho. Él entró tocando percusión, tumbadoras, pero él quería tocar la batería. Yo también quería tocar batería. Y entonces el baterista se fue, lo pasaron a él, y él dijo que yo sabía tocar congas. En mi vida había tocado eso. Y entonces me dijo, mira, yo ya dije que vos sabías tocar congas, y yo dije, bueno, está bien, yo aprendo. Y entonces él andaba, como decimos en Costa Rica, de tica linda, a todo el mundo conocía, ya con esa edad, ¿verdad? De 12, 13 años, él conocía a mucha gente, muchos músicos, y entonces me enseñó un poco a tocar. Y así empecé en el jazz del Castella, como decía, con Walter Flores, que hoy en día es un gran músico, y Ramsés Araya, que él sí de verdad es un gran conguero, un gran percusionista, hermano de Carlomagno, ¿verdad? Tenían estos nombres, además, Carlomagno, Ramsés, ¿verdad? y bueno, ahí empecé yo a tocar las tumbadoras, me encantó, me gustó, me divertí muchísimo, y como les decía, hay un golpe que se llama tapado, que cuesta mucho hacerlo. Entonces yo pasaba practicando eso en todo lado y en las mesas, y finalmente empecé a saludar a mis amigos, como lo hacíamos en aquel tiempo, que chocaba uno las manos, hacía un sonido y yo les hacía un tapado en la espalda. Y de ahí Carlomagno me empezó a decir tapado. Y bueno, y ese soy yo. Entonces, tapado comenzó como un golpe que yo practicaba mucho para lograrlo, y después como un saludo, y se convirtió en mi sobrenombre, pero bueno, prácticamente mi nombre, porque todos mis hijos, todo el mundo me dice tapado desde muy pequeño. Y ya cuando salí del Castella en la Universidad de Costa Rica, que empecé a estudiar, no quería estar ahí, pero bueno, entré. Yo dije, seguro aquí ya nadie más me va a volver a decir tapado, porque nadie me conocía. Pero me tocó un compañero de Castella en Generales, Jimmy, que es como un hermano también. Y claro, me decía tapado y la gente preguntaba, y bueno, me quedé tapado. Un día, estando ya en la universidad, esto es importante, estamos hablando de año 87, 88, no existían los celulares ni nada de eso, y claro, ya habíamos salido del colegio y como que nos habíamos desconectado por unos meses entre Carlomagno y yo, no nos habíamos vuelto a ver, y me busca, ¿verdad? Entonces me dice, acompáñame a la Sinfónica, al programa juvenil de la Sinfónica Nacional. Le digo, ¿qué es eso? Quiero ir a matricularme a percusión. Entonces llegamos y lo acompañé, y habló ya se matricula con el profesor, y entonces él dice, él también viene a matricularse. Entonces otra vez dije que sí, ¿verdad? No tenía intención de matricularme, pero dije que sí, me matriculé, y él era el que insistía, además, usted va a ser percusionista, eso es lo que usted es, ¿verdad? Yo no tenía claro qué quería hacer. Y entonces, bueno, entré a la Sinfónica Juvenil con el profesor Bisban Fernández y Fernando, y bueno, varios otros profesores y varios amigos, por supuesto. Y bueno, ahí fue otra etapa de mi vida hermosísima, donde me desarrollé estudiando mucho más música clásica o percusión clásica, que me encantó, que ha sido también una base o un proceso demasiado importante en mi vida para después hacer lo que a mí me ha dado a conocer como percusionista. Entonces, bueno, eso es la historia de por qué me dicen tapado, y un poco también porque soy percusionista, que ha sido un azar y no necesariamente una decisión pensada, meditada, ¿verdad? Sino que gracias a mi mejor amigo Carlomagno, que me llevaba por ahí, y a muchas otras personas que por supuesto me apoyaron y me empujaban a seguirlo siendo, ¿verdad? Pero ¿por qué no me salía de percusión? ¿Por qué no cambiaba a otras cosas? Bueno, porque me gustó mucho, me divertía muchísimo, y a mí me preguntan sobre cuáles son los talentos que uno tiene, ¿verdad? Cómo descubrir el talento de uno. Y para mí el talento natural es o significa lo que a uno le sale fácil, lo que uno puede hacer fácil
ese es el talento natural de uno. Las otras cosas en las que uno puede llegar a ser bueno probablemente son producto del esfuerzo, es decir, usted fuerza algo. Eso no es algo malo. En la vida tenemos que esforzarnos por lograr algunas cosas, por supuesto. Una relación necesita algunas veces esfuerzo. Para ser papá o mamá hay que esforzarse. Todos los días requiere un esfuerzo, ¿verdad? Porque no necesariamente hay cosas que uno quiere hacer, ¿verdad? En una relación de pareja igual. En una relación laboral usted se tiene que esforzar porque puede ser que haya cosas que usted no quiere hacer, pero hay que hacerlas. Pero el talento es lo que para usted es fácil hacer. Entonces, observe qué es fácil para usted y ese es su talento y usted debería potenciar eso. Ahí sí, con disciplina y dedicación, potenciar eso que para usted es fácil. Y bueno, a mí se me dio fácil tocar. ¿Y cómo sabe usted que es fácil? Cuando usted se divierte, cuando usted se le pasan las horas haciendo algo, ¿verdad? Cuando usted dice, no, yo lo hago, eso es su talento natural. Y su talento natural puede ser escuchar, acomodar cosas, socializar, hablar en público, o al contrario, concentrarse en algo, abstraerse de las personas, etcétera, etcétera. Recuerde, lo que es fácil, ese es su talento. Cuando yo salgo del Castella y como les contaba, y entro a la Sinfónica, gracias a Carlomagno, y bueno, empiezo a tocar, también tuve la oportunidad de tocar en la Orquesta Sinfónica Nacional, ¿verdad? Que era como algo que yo nunca me había imaginado en mi vida, la verdad. No era lo que yo busqué, pero cuando se presentó me pareció maravilloso y ha sido de mis mejores experiencias, o sea, tocar en la Sinfónica, en una orquesta sinfónica, digamos. Estuve muchos años tocando ahí gracias a Bismarck, que él le daba esa oportunidad a los estudiantes. Bueno, fue una experiencia increíble y eso abrió mi mente, digamos, desde el punto de vista de qué música me gustaba, porque bueno, yo andaba buscando qué hacer como músico. A mí me encantaba estudiar, tocaba, pero bueno, también se presentó de nuevo, paralelo a que entré a la Sinfónica, otro buen amigo mío, uno de mis mejores amigos en aquel tiempo, zurdo, Francisco López, también como a los meses de que habíamos salido de Castella, me dice, acompáñame al colegio. Me dice, él quería ir al Castella a pedir trabajo. Porque en aquello, yo no sé si todavía eso lo hacen, pero el Castella, cuando uno se graduaba, no sé si todavía, pero en aquel tiempo uno se graduaba y salía con un título intermedio que se llamaba O2, que es como una cosa intermedia entre el bachiller de colegio y el bachillerato universitario. Entonces eso le daba a uno pues una licencia para trabajar como profesor, ¿verdad? Porque el Castella, en el proceso de uno de salir como graduado en un instrumento, además te da un nivel, ¿verdad?, de educativo. Entonces mi mejor amigo me dice, acompáñame al Castella, y así visitamos y vemos, ¿sí? Nos habíamos graduado y teníamos meses de no ir. Entonces él llega al Castella y saluda a don Arnoldo y vamos a dar una vuelta con profesores y todo. Y entonces lo acompaño a la orientación y habla con don Arnoldo y le dice, mira, él quería pedir trabajo, entonces pide trabajo, ¿verdad?, de profesor de acordeón él. Y entonces don Arnoldo me dice, ¿y usted no quiere trabajar acá? Y yo, sí, está bien, ¿verdad? Otra vez, fácil, ¿verdad?, sin andarlo buscando. Y yo, bueno, está bien, voy a trabajar. Empecé a trabajar y bueno, más afortunadamente, porque entonces me fui muy rápido de mi casa. Yo salí graduado de 16 años, antes eso se graduaba uno muy joven. Entonces yo para ese entonces tenía 17, ni siquiera tenía cédula y ya estaba trabajando como profesor, estaba estudiando en la Sinfónica, también estaba estudiando en la universidad, estaba probando ahí estudiar administración. Me había salido de la UCR, no me interesó estar ahí, no me gustó el ambiente. En ese momento empezó las universidades privadas y me metí, ¿cuál era? La Fidelitas, no sé. Bueno, ahí estudié administración, estuve un tiempo y bueno, tenía una vida pues en realidad de todo el día de trabajar, estudiar, ¿verdad?, tocar, y empezando a
a trabajar como profesor en Castella, pues entonces algunos profesores me invitaron a tocar en grupos y ahí conocí al grupo Canto América, que fue una etapa muy importante de mi vida, gracias a Rodrigo Salas que me llevó a tocar ahí, tumbadoras de nuevo, y ahí conocí a Manuel Obregón y ahí conocí a Edín Solís, que es el guitarrista de Editus, pero él tocaba en Canto América, ahí nos conocimos. Paralelo a eso también otro profesor del Castella, Alberto Campos, me invitó a tocar en su grupo, que se llamaba Grupo San José, y ahí estaba el violinista que es el actual de Editus, Ricardo Ramírez. Él tocaba en San José. Entonces yo tocaba en Grupo San José, Grupo Canto América. En Canto América estaba Edín y en San José Ricardo. Ellos se conocían de la Universidad de Costa Rica porque ellos estudiaron música en la universidad ahí. Ellos me conocían de estos grupos y ahí fui yo creciendo y tocando en muchas otras agrupaciones que se fueron formando. Ahí se regó la bola de que yo tocaba con as. A mí muchos músicos me preguntaron, ¿qué fue lo que usted hizo en aquella época para que tanta gente lo llamara a tocar? Porque no era por talentoso ni nada de eso, solo que había un diferenciador. Y creo que en eso que hablaba temprano del talento, tal vez, ¿verdad? Cuando hablamos de cómo podemos ese talento natural llevarlo a otro lugar, hay que buscar tal vez un diferenciador. Esto hablando de monetizar o de cómo convertir tu talento en tu trabajo, ¿verdad? Porque yo siempre digo, una cosa es vivir de la música y otra cosa es vivir la música. Mucha gente, yo le digo, viva la música, estudie música. Vivir de la música es otra cosa, ¿verdad? Usted necesita, ¿verdad?, convertirse en músico por muchas razones, pero vivir de la música es otra cosa. Entonces, no me di cuenta yo, hasta que salí del Castella, que como en el Castella nos enseñan a leer música, eso se convertiría en una herramienta tan importante. Porque en aquella época, hoy es diferente, en aquella época los percusionistas de música popular, digamos, música afrocubana, afrolatina, salsa, merengue, todo esto en aquella época, no sabían leer música. Entonces, como yo sabía leer, entonces empezaron a llamarme para sustituir a percusionistas que no podían ir a tocar, y eso me empezó a generar mucho trabajo, tanto que no daba abasto. Entonces así me llamó el grupo Marfil. Isidore Ash una vez me llama y me dice, soy Isidore Ash, es cierto que usted lee, es que tenemos un concierto y el percusionista se enfermó y es pasado mañana. Le digo, sí, no es problema, yo llego, hago los papeles y todo. Y así llegué. Ellos no tenían tiempo de ensayar ni nada, llegué a un concierto y bueno, toqué y entonces me siguió llamando. Y así otro buen amigo, Danilo Guzmán, que había sido alumno mío, él es actualmente el baterista de la Filarmónica y tiene sus propios proyectos por ahí, me llamó para tocar con Gaviota, porque él era de los Guzmán, de la familia de Gaviota en aquella época. Y entonces también necesitaban un percusionista y me llamó y bueno, también estuve tocando muchos años con ellos y así. Entonces yo tocaba con varios grupos al mismo tiempo, lo cual en esa época no se veía muy bien, ¿verdad? Era como una idea de que usted se tenía que casar con un grupo y estar ahí y ser leal a eso. Y yo le dije a todo el mundo, a mí eso no me interesa. Yo quiero aprender de todos y bueno, si no les gustaba, pues yo me iba. Y así me fui de algunos porque no estaban de acuerdo en que yo tocara en varias agrupaciones. Yo no tenía exclusividad con nadie, excepto conmigo mismo. Entonces, pues sí, estaba comprometido a estudiar en la Sinfónica y trabajar en el Castella, claro que ahí sí tenía un compromiso con eso. Y bueno, eso duró unos años. No terminé, no me gradué en el programa de la juvenil porque empecé a tocar mucho y empecé a trabajar mucho en eso y ya no tenía tanto tiempo y decidí no terminar ese proceso, pero yo no me veía además como músico clásico. Yo tenía claro, ya años después por supuesto, qué quería hacer yo. Entonces bueno, en el intermedio de eso yo conocí a Ricardo y a Edín y en algún momento ellos se conocieron, como les decía antes, y decidieron formar Editus, que empezó como dúo. Y bueno, ellos como grupo son ellos dos. Tal vez las personas ven al trío, a Editus como el trío, pero bueno, porque muchos años, pues después del dúo, se conformó el trío y seguimos juntos. Pero bueno, el grupo Editus son ellos dos.
y yo he participado pues décadas con ellos. Ahí en Editus yo pude formarme tal vez o conformar lo que yo quería hacer como percusionista, tenía absoluta libertad para hacer lo que yo quisiera. Entonces, como yo nunca llegué a ser baterista y quería hacerlo, y quería ser percusionista, pero me gustaba lo clásico, entonces pude conformar un set de percusión que tuviera de todo, ¿verdad? De todo eso que a mí me gustaba y no hacer lo que a mí todo el mundo decía que debía hacer. Entonces, eso de andar metido por muchos lugares y muchos sectores me ayudó a formar como músico lo que yo quería. Y Editus fue el lugar donde lo pude experimentar hasta la fecha. Y, o sea, 30 y pico años después todavía estamos juntos. Y bueno, con Editus pasaron montones de historias importantísimas en mi vida. Años después, bueno, años después no, en medio de todo eso en realidad yo conocía a Fidel Gamboa, recién salido del colegio yo lo conocía, pero no existía Malpaís, por supuesto. Malpaís es mucho más reciente. Conocí a Fidel, lo admiraba muchísimo desde chico porque él estaba en el Castella. Fidel me llevaba a mí 10 años de edad. Yo lo veía desde niño y lo admiraba. Y después lo conocí tocando en un grupo, un proyecto ahí que se hizo. Después él tenía su estudio de grabación donde se dedicó a hacer, bueno, él daba clases en la Universidad Nacional, se fue de ahí. ¿Qué pasaba en esa época? Bueno, sí, él empezó a conformar un estudio de grabación, Videotec se llamaba, el lugar donde él trabajaba, y ahí él empezó a darme una oportunidad como músico de grabación, lo cual yo nunca había tenido, y fue solo gracias a que tocamos en un chivo, como decimos, en un concierto juntos, un evento ahí, no era un grupo, sino que nos llamaron a varios, nos conocimos ahí, y yo no sabía nada de hacer sonido ni nada de eso, pero el sonidista no llegó, y yo trabajando en la consola logré que sonara el grupo y teníamos que tocar. Y entonces él me dijo, mira, veo que vos te la jugás con eso, ocupo un sonidista. Le digo, no, yo no sé de eso. No, pero ocupo para el estudio. Después me reuní y yo le dije, no, yo no sé realmente de eso. Le dije, toco con así. Dice, mira, tengo un proyecto ahí, ¿querés venir a tocar? Eso fue increíble porque realmente yo no tenía experiencia grabando. Él estaba empezando también, la verdad, si lo pienso, y me dio la oportunidad de grabar. Y me empezó a decir cómo hacerlo en el estudio, que tenía su complejidad. Yo nunca había tocado con metrónomo así, de esa forma, y con audífonos, sin sentir los músicos alrededor. Y bueno, eso estamos hablando del año 88, 89, y me convertí, tuve la suerte de ser el percusionista que le grababa todo a Fidel, mucho antes de Malpaís, muchísimos años antes de Malpaís. No sé, unos 10, cerca del 2000 que Malpaís se forma, porque Iván, el violinista, y yo habíamos conformado un grupo que se llamaba Probus Ensemble, que tocaba música de Fidel. Y gracias a haber hecho ese grupo, Fidel no tocaba, y Fidel componía música y tocábamos música de él ahí. Gracias a eso, pues queríamos hacer un grupo donde empezó como un taller, donde estaba Pato Barraza, Bernardo Quesada, Jaime, el hermano de Fidel, Iván y yo, nada más. Y la idea era hacer un taller, no era hacer un grupo, sino era un taller donde aprendíamos sobre composición, siguiendo la maestría de Fidel. Pero claro, ahí llegó Jaime con canciones que yo no sabía que él escribían hasta ese momento. Y empezó a conformarse Malpaís. Y bueno, el resto es historia también. Ya tenemos 26 años de estar como grupo, Malpaís. Pero de nuevo digo, con Editus tengo 30 y pico años más. Y bueno, años después, Malpaís cambia, cuando ya se quiere hacer como grupo. Pato sigue su camino, Bernardo sigue su camino, y entra Manuel Obregón. Ahí conozco a Manuel, aunque lo conocía como músico por ahí. No habíamos hecho muchas cosas juntos, pero ya ahí en Malpaís pues empezamos a acercarnos más. Y bueno, también tengo una relación maravillosa con Manuel Obregón, de amistad,
pero sobre todo también musical. Es como uno de los músicos que yo más me conecto y más logro llegar, digamos, espiritual y musicalmente donde me gusta estar. Y bueno, en el ínterin de todas estas historias, en estos, no sé, casi 40 años de estar tocando en grupos, pero toda mi vida he sido música, en realidad desde niño, si lo pienso, por haber estado en el Castella. Y han pasado cosas extraordinarias que no me imaginaba y como decía al principio, llegaron de una forma fácil a mi vida. Con Editus, que bueno, mucha gente sabe que tocamos muchos años como Rubén Blades, fue muy interesante porque yo toda mi vida literalmente soñaba como percusionista, pues, escuchaba la música. Yo aprendí a tocar tumbadoras con la música de Rubén Blades. Tenía un cassette donde estaba el disco Buscando América y con ese disco yo lo escuchaba y lo escuchaba, lo escuchaba. Walter Flores una vez de gira, cuando andábamos con Rubén, me recordó, ¿te acordás aquel cassette que tenías cuando estábamos en el colegio? Que lo gastábamos de escucharlo. Le digo, sí, ahí empezó. Pero yo soñaba como percusionista con ver a Rubén Blades, no tocar con él, sino ver un día a la banda de Rubén Blades y Son del Solar, que eran los mejores percusionistas. Un día yo sueño, yo tenía una facultad, todavía la tengo, pero digamos de tener sueños lúcidos. Eso significa que yo tengo conciencia cuando estoy soñando, yo sé que estoy soñando, ¿verdad? Entonces yo me doy cuenta, ¿verdad? Está pasando algo en un sueño y digo, mira, probablemente voy a tener que resolver algo en este sueño. Y yo lo recuerdo después completamente al día y entiendo qué significa. Soñé muchas cosas que se materializaron en mi vida. Cuando estaba en el Castella, con ese primer grupo de jazz, estando en quinto año, yo soñé con un lugar donde veía militares y unas carreteras y yo decía, ¿qué será eso? Pero me veía tocando. Y estando en quinto año de colegio, nosotros tuvimos el grupo Jazz de Castella de viajar a Nicaragua a un festival de jazz que se dio ahí. Fue mi primer viaje fuera del país tocando. Y exactamente eso fue, todo lo que vi en el sueño era exactamente lo que ocurrió en Nicaragua. Y así me ocurrió muchas veces. Con Rubén lo que ocurrió fue que yo soñé años antes que no que estaba viéndolo tocar, sino que en el sueño estaba el escenario y yo estaba detrás del escenario y yo decía, ¿por qué tengo los bolillos yo? Si lo que quiero es ver a Rubén Blades tocando. Y entonces yo de repente estoy en el escenario y veo a Rubén y veo a amigos míos y yo cuento y empezamos a tocar. Eso fue unos años. Antes de conocer a Rubén, Rubén nos conoce, vino al país y entonces nos contactó y ahí bueno, tuvo una historia con Editus. Y la primera gira arrancó en un concierto en Venezuela. Y exactamente era la misma tarima y yo me subo al escenario y estoy tocando el timbal, que si bien era un instrumento que yo tocaba, a veces no era mi instrumento principal. Y no era lo que yo tocaba con Editus, pero con Rubén me tocó tocar el timbal y ese era el instrumento que estaba tocando en el sueño y exactamente contando, todo pasó exactamente como en el sueño. Entonces de alguna forma había sido una premonición de lo que venía en mi vida y entonces se dio así de fácil. Nosotros no fuimos a buscar a Rubén y buscar una entrevista, se dio por una serie de conexiones muy interesantes que Rubén logró escuchar un disco de nosotros y nos buscó y bueno, el resto es una relación de muchísimos años, ¿verdad? De conocerlo a él. Y el año pasado precisamente volvimos, después de muchos años de no tocar con él, volvimos a hacer una gira lindísima a Nueva York y estábamos otra vez todos los técnicos, los músicos y todo que participamos, porque la banda de Rubén no solo era Editus Trio, sino se le llamaba Editus Ensemble, que era la unión de un grupo que yo tuve con Carlos Magno, Walter, Lalo, después que se llamaba el Sexteto Jazz Latino, ¿verdad? Que tuvimos la oportunidad de acompañar a muchos músicos que admirábamos y en un momento Editus y el Sexteto decidimos hacer un proyecto juntos,
Rubén escuchó ese proyecto y dijo, esa es la banda que yo quiero. Entonces yo viajaba con mis amigos que yo tenía desde los 11, 12 años. Por eso digo que he sido una persona muy privilegiada, porque he estado en muchos de los más grandes teatros del mundo, en ciudades increíbles, pero nada de eso hubiera sido igual si no hubiera estaba con mis amigos de la infancia, tomando café, desayunando, ¿verdad? Y construyendo una historia única, irrepetible y maravillosa. Bueno, tengo la dicha de ser papá de tres, de Emiliano, que tiene ya 22, 23 años, de Diego, que va a cumplir 9 en estos días, y Sofía, que tiene 7. Diego es de una primera relación, y Emiliano es de una primera relación, y Diego y Sofía de otra relación. Y bueno, ser papá es toda una aventura maravillosa, un aprendizaje muy profundo de lo que significa dar, de empezar a diferenciar entre lo que es querer y amar, ¿verdad? Y una lección de hacer lo que hay que hacer. El camino a la felicidad no es hacer lo que uno quiere. Cuando yo hablaba de que el talento natural es lo que es fácil para uno y que uno debería potenciar eso, lo digo más en un sentido de lograr una realización personal, de realizar, ¿verdad? O sea, volver realidad algo que a uno le fue dado naturalmente. Llámele Dios, la naturaleza, el universo, como usted quiera llamarlo. Eso que a usted se le dio. Los esfuerzos son valiosísimos, por supuesto, y como decía antes, vamos a tener que esforzarnos en muchas cosas. Pero en mi experiencia, la felicidad no tiene que ver con hacer lo que yo quiero. Hacer lo que yo quiero me da bienestar, me da experiencias maravillosas y resultados maravillosos, por supuesto. Pero lo que llamamos bienestar, estar bien, tiene que ver, en mi opinión, con hacer lo que hay que hacer. Y la música lo demuestra. A mí todo el mundo me dice, qué bonita su profesión, usted hace lo que usted quiere. Y le digo, no, yo no hago lo que yo quiero. Es decir, sí, yo elegí ser músico finalmente, ¿verdad? Se me dio, estaba ahí y terminé eligiéndolo, pero yo conozco gente mucho más talentosa, tuve alumnos mucho más talentosos que yo y no eligieron ser músicos y están bien en sus vidas, pero no tenían que serlo. Podían serlo, pudieron haberlo sido y hubiera sido otra oportunidad en sus vidas, pero yo nunca le dije a ningún estudiante mío, tenés que ser músico, vas a ser músico. No, ellos todos eligieron, ¿verdad? Pero en la música uno no hace lo que quiere, uno hace lo que hay que hacer. ¿A qué me refiero? Yo no me subo al escenario a hacer lo que a mí me da la gana. Es decir, yo no me subo y digo, ay, que voy a tocar lo que yo quiero. Eso no es así. Es decir, el músico que está comprometido en un grupo hace lo que tiene que hacer, es decir, hace lo que está escrito en la partitura. En la música clásica usted llega y toca exactamente las notas que diseñó, que compuso Mozart, Beethoven, el compositor que sea, y usted lo hace exactamente igual. A usted no se le ocurriría, a ningún músico se le ocurriría cambiar una nota de una sinfonía de Beethoven. Usted hace lo que hay que hacer. ¿Por qué? Porque además queda clarísimo que funciona, ¿verdad? Ese es el verdadero trabajo en equipo. El trabajo en equipo no es hacer lo que yo quiero. El trabajo en equipo es disponerse a hacer lo que hay que hacer. Como papá no queda otra más opción que hacer lo que hay que hacer. A mí no me gusta madrugar. Todo el mundo que me conoce sabe, a mí no me gusta madrugar, a mí me gusta dormir. No solo porque mi vida ha sido, porque no es ahora yo no toco tan tarde, ni en bares, ni nada de eso. Yo tengo, gracias a Dios, logré virar mi profesión como músico a otras cosas. Hice eso muchos años, ¿verdad? Y viajaba muchísimo, ahora viajo menos. Viajaba muchísimo y eso tiene un costo, es un gran sacrificio. Pero ojo, aunque digo la palabra sacrificio, esa palabra que hay que no reinterpretarla, sino entenderla. La palabra sacrificio se entiende como que yo hago
algo que me duele más bien, algo que me cuesta mucho. La palabra sacrificio significa oficio sacro, oficio sagrado. Entonces no lo hemos entendido. La persona que se sacrifica es en realidad porque encuentra sagrado eso que tiene que hacer. Y el músico, entendiendo esto, por eso se sacrifica. Entiende que es sagrada la música y está dispuesto a hacer lo que hay que hacer porque ve el resultado. Cuando yo me subo a tocar como al país, pues no sé, por ejemplo, piensa en una canción que se llama Canela y Miel, donde la percusión entra, ¿verdad? Imagínense que yo llegara al escenario y diga, ay, como yo soy una persona libre y feliz, voy a hacer lo que yo quiero hoy y voy a tocar merengue, cuando el ritmo es rock. Y todos los músicos me volverían a ver, primero interpretarían que es una broma, pero si yo persistiera con eso, probablemente se molestarían. ¿Por qué? Porque no podrían tocar la canción, ¿verdad? No se puede. Yo hago, cada vez que tocamos esa canción, hago lo que tengo que hacer. Hay ciertas libertades dentro de la música popular, ¿verdad? Pero dentro de lo establecido que todos debemos hacer. Es decir, el cantante no puede cambiar la letra, el pianista, el guitarrista, el bajista no pueden cambiar sus notas, confundiría la música. Todos hacemos lo que hay que hacer, por eso funciona. Ese es el verdadero trabajo en equipo. Y en las relaciones personales no es diferente. Por ahí decía una chica, una cantante que me gusta mucho, dice, todos sabemos lo que hay que hacer, en realidad, para materializar y realizar nuestra vida. Lo que pasa es que o no queremos o nos excusamos. Es decir, la persona que dice, no, es que yo no puedo porque mi familia... Está bien, usted está justificando su limitación. Eso no es algo malo. Usted no puede o no quiere, ¿verdad? Pero en realidad detrás de no puedo es no quiero, porque estoy justificando. Porque todo el mundo sabe lo que tiene que hacer para dejar de fumar. Todo el mundo sabe lo que tiene que hacer para tener salud, pero no quiere, ¿verdad? Todo el mundo sabe lo que tiene que hacer para mejorar una relación de pareja. Mejorar una relación de pareja puede ser mejorarla o salir de esa relación, ¿verdad? Todo el mundo sabe lo que tiene que hacer, pero no quiere, ¿verdad? Y encuentra justificaciones, que los hijos, que la tradición, que el matrimonio, que el tiempo, todo. Usted puede justificar todo, de nuevo, al final es que no quiere. Y si algo nos dieron, ¿verdad? Dicen que por ahí nos dieron libre albedrío, no es tan así, pero alguna libertad de nuevo nos dieron. Y el verdadero privilegio en la vida, para mí, es poder elegir. Y uno debe elegir ese privilegio. Elija. ¿Qué elijo? ¿Verdad? Estar contento, estar feliz, tratar de ser una buena persona, cultivarme, cuidar mi cuerpo, cuidar mi mente, cuidar mis emociones, mi salud de forma integral, ¿verdad? Cuidar mis lazos, mis vínculos. Y sin duda eso lo va a llevar a lo que llamamos éxito. Éxito ya todo el mundo sabe que no es una carrera profesional, no es el dinero, no es la familia. No, al final podemos hablar de éxito hoy como un estado de bienestar. Porque, ojo, no quiero decir que entonces el dinero no produzca bienestar. No, claro que produce bienestar el dinero, obviamente. Produce comodidad, produce recursos. Usted puede ayudar a otros, puede darle trabajo a otros. Puede vivir bien y eso es un mérito. La pobreza no es un mérito, es un malestar social, ¿verdad? Que debemos entre todos solventar, pero una persona pobre tiene dificultades en su vida, va a tener muchas dificultades, muchas de salud, de acceso a recursos, de acceso a cosas. Eso es un malestar social, no que la persona eligió, pero una persona que nació en pobreza puede elegir salir adelante, y hay muchísimas historias de personas que salieron, y muchas personas que nacieran en la opulencia eligen, ¿verdad?, un camino más bien de autodestrucción, y entonces tampoco son felices. Ni una ni la otra asegura nada, ¿verdad? Es una elección. El verdadero privilegio es aprender a elegir, y yo digo a elegir nuestras luchas. Las personas me ven a mí como Tapado siempre es tranquilo, siempre está... Pero no, yo me he enojado y mucho, ¿verdad? Me arrepiento de eso, de algunas sí, de otras no. Era necesario enojarse, era necesario poner un límite. Estoy hablando de faltar el respeto, ¿verdad? Eso no es enojarse, eso es perder el control. La ira, la furia
que te lleva a irrespetar, eso es perder el control. Y sí, un par de veces me ha pasado y no es algo bonito, pero la vida hay que aprender a poner límites, pero sobre todo reconocer los límites de uno, ¿verdad? Para poder estar bien. La música puede enseñarnos tantísimas cosas, ha sido un vehículo que el ser humano necesitó descubrir y desarrollar desde hace 500.000 años, antes de que el ser humano supiera hablar. El ser humano descubrió lo que llamamos música antes que saber hablar. Fue el desarrollo precisamente de lo que llamamos música, lo que ayudó a que el ser humano aprendiera incluso a hablar y a desarrollar a través del sonido, comunicarse. Muchas personas me preguntan cómo comunicarnos mejor. Y le digo, bueno, aprendiendo a escuchar mejor. Aprendiendo a hablar, sí, vamos a comunicarnos, nos entendemos los seres humanos y todo, pero la verdadera comunicación empieza cuando empezamos a escuchar. Lo decía antes, todos ya sabemos lo que tenemos que hacer. ¿Por qué no funciona una relación de pareja, una relación familiar? Por comunicación, por problemas de comunicación. Porque alguien dijo o porque no dijo, o en la forma que lo dijo o la forma que no lo dijo, etcétera, etcétera. Si usted tiene una relación buena con sus papás, estoy seguro que sin duda era porque sus papás fueron personas que sabían escuchar. Si no tiene una buena relación con sus padres, repito, sin duda era porque sus papás no tuvieron la capacidad de escuchar. ¿Pero por qué? Porque tampoco a ellos les escucharon, porque nadie se los enseñó. No digo nada de esto para buscar culpables. Al final el único responsable del bienestar es uno. Y es muy fácil echarle la culpa a todo lo externo, ¿verdad? Que a la pareja, que esta persona es así, que esta persona es así, que su trabajo, que sus condiciones, que el país, que el gobierno, que la CELE, todo. Usted le puede echar la culpa a todo, pero lo que no está entendiendo es que usted no quiere asumir la responsabilidad de su bienestar. La palabra responsabilidad significa habilidad para responder. Eso no nos lo enseñan. Responsabilidad no significa solamente llegar temprano, cumplir con el trabajo, no, es habilidad para responder. Entonces la pregunta es, ¿tengo la habilidad para responder? Y los hijos nos enfrentan a eso constantemente con sus preguntas, con sus necesidades. Tengo que trabajar en esa herramienta, en tener las habilidades para responder a sus necesidades. Pero es un trabajo muy arduo porque también tengo mis necesidades como individuo. ¿Y cómo compensamos eso? Los hijos son maestros, maestras, sin duda, de la vida, que nos vienen a enseñar. Y la paradoja es que nosotros los metemos en un sistema. Me acuerdo cuando un amigo mío, ya nuestros chicos iban a entrar como al pre-kinder, ¿verdad? Ya no es ni kinder, es pre-kinder, ¿verdad? Ya de 3 años, ¿verdad? Y ellos no estaban corriendo por eso. Y me decía, tapado, es que además, ¿para qué correr? Si ya ahora cuando ya entra a la escuela, van a ser como 15 o 20 años de entrar a un sistema educativo, a una institución que les dice qué hacer. Yo no quiero ponerme en un lugar de controversia solamente, pero sí lo planteo como una realidad. Es decir, el proceso educativo, el proceso de aprender a leer, el proceso de socializar, el proceso de descubrir las matemáticas y todo esto es importante, claro. Es precioso, es maravilloso, pero va a ser precioso y maravilloso dependiendo de la calidad del profesor que tenga, dependiendo del sistema. No me refiero ni a lo privado ni a lo público. Lo público eso es un gran problema, tener una diferencia de educación en nuestro país. Lo público debería ser exactamente igual de bueno que supuestamente uno privado, porque ahí empezó la división de nuestro sistema social. ¿Quién puede y quién no puede acceder a la información, a una educación? Ahí hay un gran problema. Pero bueno, educar a los chicos es un gran reto, es una gran tarea. Cómo convertirlos en personas que se conozcan, que se amen a sí mismos
y que logren estar bien y felices en su vida. No vamos a poder evitarle los golpes, ni que se caigan, ni que se enfermen, ni que sientan tristeza, ni angustia, ni miedo. Nada de eso lo puede evitar un papá, a pesar de que quiera hacerlo. Pero debemos darle las herramientas para que tengan la fortaleza y la responsabilidad, la habilidad para responder ante las situaciones que van a vivir. Y mis hijos me recuerdan sobre todo la alegría. Los chiquitillos, cuando corren, que voy a recogerlos y dicen, papi, viene, ¿verdad? Ya salen desde la casa de la mamá, y que cuando yo llego a recogerlos, y que antes yo no lo observaba, pero mi maestro me dijo, cuando ellos griten con alegría, papi, vos observa que ellos vienen corriendo, vos corre también, no te quedes esperando. Y yo dije, claro, ahí lo que mi maestro me está enseñando es sobre elegir la alegría. Y los niños están alegres en general, ¿verdad? En general ellos, si uno los deja hacer, están alegres. ¿Cuándo están tristes? Cuando les limitamos cosas, cuando les decimos que no a algo, que claro, hay que decir que no a ciertas cosas, por supuesto, ¿verdad? Pero en general, si uno los deja hacer, están alegres. Y entonces, ¿qué pasó con la alegría de uno? ¿Verdad? ¿Qué pasó en ese crecimiento, en esa formación, en eso que nos hicimos grandes? ¿Qué significa eso de hacerse grande, de tener una vida seria? Son de las frases más terribles que le han impuesto a la humanidad. Tenga una vida seria, tenga una vida formal, ¿verdad? Sosiéguese, decía, ¿verdad? Siente cabeza, como si ser serio y formal significa estar bien, ¿verdad? La alegría es el camino, y la música, sin duda, nos provoca a los seres humanos estar alegres. Claro que podemos hacer sentir a alguien triste con la música, sentir que sienta miedo, por supuesto, pero el objetivo primordial de la música es la alegría en sí, poder estar bien, ¿verdad? Y claro, uno puede a través de la música llorar, sentirse triste, pero es para liberarse de esas emociones, ¿verdad? Y finalmente dar campo a un equilibrio, un balance. Y es ahí donde hace muchísimos años, también desde que empecé a estudiar música, que conocí al doctor Vladimir Carazo, que yo tenía mis situaciones emocionales importantes, y él me ayudó a salir de eso. Y me decía siempre que la música era lo que de verdad curaba. Y yo le decía, Vladimir, estoy completamente de acuerdo. Yo recuerdo de chico tocar el piano enojado, triste, por situaciones que pasaban en mi familia. Digo de niño, ¿verdad? Muy pequeño. Y una vez que tocaba el piano, se me olvidaba y ya lograba como un equilibrio y lograba sentirme bien y lo olvidaba. Le digo, estoy de acuerdo en que la música puede curar al ser humano. Y él me decía, cura a niveles que el ser humano todavía no está listo para recordar, no aprender o descubrir, sino recordar, porque en la antigüedad con la música era que se curaba. Le pongo un ejemplo, está en la Biblia, si usted es religioso y ha estudiado un poquito, el rey David era músico, no era rey. Antes de ser rey era músico, era el músico principal del rey Saúl, una figura muy importante en Medio Oriente, de los judíos, los israelitas, ¿verdad? Porque pensamos que la Biblia es como occidental, pero tiene un origen de muchos lados. Jesús era judío primero, ¿verdad? Y David era el rey, David era músico, el músico principal. Y todos los salmos, que son una cosa maravillosa de leer, muy interesante, muy profunda, son cantos del rey David a Dios, cantos, alabanzas que buscan esa comunión para entender la humanidad y para salir adelante en diferentes circunstancias. Salomón, considerado el hombre más sabio de la historia, igual lo que dejó son proverbios, filosofía de vida y cantos del rey Salomón. Es a través de la música, a través del canto, lo dijeron los griegos, Platón, Aristóteles, Sócrates, que nosotros lográbamos comunicarnos con Dios, es a través de la música. Y por eso la música no debe faltar en la vida de ningún ser humano. Es a través de ella que nosotros logramos una comunión, común unión, un estado de equilibrio. La persona que está ejecutando un instrumento está en presencia,
está tocando, está pensando, porque está leyendo la persona, está viendo a un director o está escuchando al mismo tiempo a todos los músicos. El trabajo cerebral, neuronal de un músico se ha comprobado, es extraordinario. No hay otra actividad humana que logre que los dos hemisferios cerebrales trabajen en conjunto. No la hay. Solo el estudio formal de la música logra eso. Un músico está en presencia. Y cuando yo hablo de mindfulness, de meditación, de hacer presencia, lo hago desde un lugar que entiendo por la música. Cuando empecé a estudiar mindfulness, o sea, estar presente, lo entendía. Yo, como la música, como cuando uno toca, ¿verdad? Que me permite tocar, pensar en que tengo que pagar el recibo de la luz al día siguiente, estar escuchando, viendo al público, sentir, conducir mis emociones, estar completamente presente en el aquí y la ahora y en el pasado y en el futuro, de una forma impresionante. Y estoy tocando, olvido lo que toco y pongo atención a lo que pasa alrededor. Eso es mindfulness, ¿verdad? Estar presente. Y a través del doctor Vladimir Carazo fue el que yo empecé a estudiar toda esta parte de terapia. Hoy le llamamos sonoterapia, no se llamaba así. Algunos le llaman musicoterapia, pero se equivocaba. La musicoterapia existe como carrera en la medicina, ahí en nuestro país no, pero en otros países se estudia dentro de la carrera de medicina musicoterapia, terapia con música. Es decir, la ciencia médica descubrió, entendió, comprobó que a través de la música una persona se puede curar, ¿verdad? Para eso entonces estudiamos. Yo estudié otras áreas del sonido, de la vibración para curar a las personas y tengo 30 años de ser terapeuta. Mucha gente no lo sabe porque por muchos años no tenía tiempo para atender. En los últimos 10, 15 años he atendido con más apertura. No lo hago igual todavía todos los días, pero atiendo muchas personas y me siento feliz y orgulloso de ver procesos donde las personas han salido adelante con la sonoterapia, ¿verdad? Y bueno, en los últimos años, en los últimos 20 años también, gracias a un buen amigo, Bernal Macís, empecé a hacer trabajos en organizaciones y empresas sobre trabajo en equipo, team building que le llaman, ¿verdad? Y procesos organizacionales donde con la analogía de la música ponemos a las personas a tocar y hacemos reflexiones, analogías sobre cómo se trabaja en equipo y como ya lo he mencionado, la música demuestra cómo es el verdadero trabajo en equipo. O sea, repito, hacer lo que hay que hacer. ¿Cuál es mi partitura? ¿Cómo lo hago a perfección? Y lo ejecuto. Porque la música además da un sentido profundo. Y esto incluso muchos músicos no se dan cuenta, pero los que lo hablamos, entendemos que la música, el estudio formal de la música, da un sentido profundo de qué significa hacer las cosas perfectas. Es decir, usted nunca ha ido a un concierto de música profesional, una orquesta sinfónica, un grupo profesional, que digan, hey, público querido, nos acabamos de equivocar y vamos a comenzar de nuevo. Eso no ocurre. Un grupo empieza a tocar y hasta que termina, su objetivo ha sido y su proceso ha sido tocar perfecto. El músico se entrena para hacerlo perfecto. Sí, claro, por ahí algún músico se equivocará, pero tiene las herramientas para seguir adelante y no detenerse en lo que se llamaría un pequeño error. Hay cosas que, ¿verdad?, desde ese entrenamiento que te permiten seguir adelante. O sea, hablemos entonces de resiliencia, de a pesar de un error, continuar. Ni siquiera me detengo a ver qué fue lo que hice mal, no, continúo, porque esta frase del show tiene que continuar, para nosotros es contundente, ¿verdad? Y uno que trabaja en esto de forma independiente, uno no se puede enfermar, yo no me puedo enfermar, como las personas que tienen un trabajo fijo que pueden ir a solicitar una incapacidad, hasta la palabra dice, una incapacidad firmada por un médico. Si yo me enfermara, cosa que no pasa, y no le puedo pedir a un médico, mándeme una incapacidad para mandársela por WhatsApp a los de Malpaís, todos se reirían. Yo no recuerdo que hayamos suspendido un concierto porque alguien estuvo enfermo, ni en Editus, ni Malpaís, ni en ninguna parte. Pero sí recuerdo músicos y yo mismo estar muy enfermo tocando, porque el show tiene que continuar. Pero es maravilloso, porque todos han dicho, justo se suben al escenario y se le olvidó que estaba enfermo. Y muchas veces tocó mejor que otras veces. He escuchado esas frases, tocaste increíble a pesar de estar enfermo, o me sentí mejor hoy tocando que otras veces
que no estaba enfermo. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Qué pasa con nuestro cerebro? ¿Qué pasa con nuestra mente? Con nuestra energía, ¿verdad? Al encontrar un bien, algo superior, llámale usted espiritualidad, energía, concentración, ¿verdad? Mindfulness. ¿Qué es lo que pasa ahí? Bueno, es que cuando hacemos lo que hay que hacer, sintonizados desde el amor, cosas poderosas ocurren. Y a eso me dedico en los últimos años, ¿verdad? Para llevar a personas en proceso o grupos, organizaciones, empresas. Y me siento muy feliz de hacerlo.